fármacos van a estar presentes. La vasodilatación por parte de alguno de ellos es debido no a un efecto beta, es más un bloqueo alfa, como lo produce el carvedilol y el labetalol, que son bloqueadores no selectivos beta, pero que también bloquean alfa 1. ¿Verdad? Aumenta la vasoconstricción en ciertos órganos, especialmente en el músculo esquelético, porque al bloquear beta 2, queda un predominio alfa 1 y se va a producir vasoconstricción en algunas regiones del cuerpo. Algunos de estos beta bloqueadores, los de la primera generación por lo general, tienen efectos negativos a nivel metabólico, como vamos a ver después. Disminuyen los lípidos de alta densidad y aumentan los de baja densidad, que es este es el mal colesterol y este es el buen colesterol. Tienen efectos sobre la renina, sobre el potasio, y vamos a ver algunos efectos sobre el útero y la vejiga urinaria. ¿Ya? Entonces, esto es el panorama que espero cubrir hoy y el día de mañana, en función, es decir, relacionados al tema. Katzun clasifica, y la mayor parte de los autores, a los bloqueadores, estos antagonistas adrenérgicos, como antagonistas alfa y beta. Y obviamente los no selectivos y los selectivos. En cuanto a los alfa, aquí hay una subdivisión, porque existen bloqueadores alfa irreversibles, como la fenoxibenzamina, y los reversibles, como prototipo, está la fentolamina. Luego, los prototipos alfa 1 y alfa 2, sobre todo alfa 1, la toxazosina, que es un fármaco que tenemos en nuestro medio, y por su duración, su vida media es quizás la mejor del grupo para usos cardiovasculares, ¿no? Y alfa 2, que no tiene aplicación en el humano, los bloqueadores alfa 2, donde la iombina es el prototipo. Vamos a hablar un poquito de los bloqueadores beta no selectivos, el prototipo, el propranolol, beta 1 selectivos, el atenolol, y el beta 2 selectivos, que también carecen de mucha aplicación clínica, como la butoxamina. Entonces, esta es la clasificación que maneja Katzun. Y obviamente hay gente que habla de antagonistas duales, que significa que van a bloquear tanto alfa como beta, y ya les había mencionado algo al comienzo. El abetalol y el carvedilol son bloqueadores beta no selectivos, pero bloquean también alfa 1. Y el carvedilol en este momento se ha vuelto uno de los bastiones en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Es un fármaco liposoluble, se da por vía oral, tiene una biodisponibilidad de 30%, porque tiene un efecto de primer paso importante. Se une a las proteínas en un 98% y tiene una semivida de 10 horas. Es un fármaco ideal en términos de conveniencia para el paciente incluso. Los alfa no selectivos, aquí vamos a ver los que en la actualidad se están usando más o menos, la fentolamina y la tolazolina. La fenoxibenzamina es un fármaco que en nuestro medio no existe. Muchos de estos no existen, ¿no? Los selectivos, ya sea para alfa 1, alfa 2 les he dicho que no hay, ¿no es cierto? Para alfa 1, no se olviden que aquí hemos hecho una clasificación de los subtipos de receptores. Los que bloquean los alfa 1A y los B y D. Los alfa 1A están más orientados al tema miccional en el varón, como la terazosina, la tamsulosina, que son fármacos promiccionales, se los denomina, ¿no? Porque se los usa pues en la retención urinaria para evitar la contracción de la cápsula prostática, se relaja y se facilita la evacuación de la vejiga.
En, en alfa también hay que considerar algunos fármacos que tienen actividad de bloqueo parcial, como la ergotamina, que es una migraña, pero tiene un efecto a nivel de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Este bloqueo parcial, que después lo vamos a ver, yo creo que mañana, nos permite mejorar esas pulsaciones con un componente inflamatorio a nivel cerebral que acompaña a la migraña. Alfa 2, como hemos dicho, que es un autorreceptor que tiene una retroalimentación negativa, se convierte en un antiadrenérgico, un bloqueador del flujo simpático hacia la periferia y nos permite, como ya lo he mencionado la anterior semana, tratamientos, por ejemplo, de la hipertensión arterial con la clonidina en mujeres que están embarazadas, como la preeclampsia y la eclampsia, las emergencias hipertensivas. Y este medicamento, en los países en los que está disponible, antes había en Bolivia y se la retiró, vía oral y por vía intravenosa. Otros similares que tienen que ver con el receptor alfa 2 son la alfa-metildopa, que se usa también en el tratamiento de la hipertensión arterial en el embarazo, y se lo da por vía oral la guanfacina y el guanadent, ¿no? Son fármacos que ya los hemos mencionado la anterior semana, que son agonistas de alfa 2, que es como este es un receptor de retroalimentación negativa, entonces tiene un efecto antiadrenérgico. Estos medicamentos, los que trabajan en receptor alfa, hemos dicho que son no selectivos y selectivos. El origen de estos medicamentos, pues unos son imidazolínicos, como son la fenoxibenzamina y la fentolamina. De estos dos, la fenoxibenzamina es irreversible en su relación con el receptor alfa. Derivados de las quinazolinas están la tolazolina, la tamsulosina, doxazosina, prazosina y terazosina. En nuestro medio, la tamsulosina y la doxazosina son los dos únicos que tenemos, que son suficientes para el manejo o el uso que se les da, ¿no? Los ergotamínicos, que los hablaron con el doctor Peralta, tienen un efecto bloqueador, digamos, alfa 1, como la ergotamina, que actúan como agonistas parciales, pero en presencia de un agonista completo se convierten en antagonistas. Le disminuyen la actividad al ligando, ¿no? Al agonista mayor. Los antagonistas beta, que los vamos a desarrollar después, se los divide en generaciones. Y esto de acuerdo a la selectividad y otros efectos que puedan producir. Los de primera generación, los más antiguos, son los de primera generación. Estos son bloqueadores beta no selectivos, bloquean beta 1 y beta 2 de manera igual. El prototipo es el propanolol. Hay el timolol, el sotalol, el pindolol, el nadolol, pero en nuestro medio solo tenemos el propanolol y el timolol, que después vamos a volver a mencionarlos. Los de segunda generación son los que son selectivos a beta 1. Como beta 1 tiene una concentración predominante a nivel del miocardio, se los llama también cardioselectivos. El prototipo es el atenolol, como lo he mencionado. Está el bisoprolol, el esmolol, el metoprolol y el acebutolol. Y los de la tercera generación, bueno, y aquí hay los no selectivos, perdón. Los no selectivos, esto significa que no, estamos bien. Los de tercera generación no selectivos
y selectivos. Los de la tercera generación no selectivos significa que bloquean beta 1 y beta 2, como el carvedilol, la betalol, y tienen además la propiedad de bloquear alfa 1. Mientras que los beta 1 selectivos de tercera generación, que deberían estar acá, pero porque tienen actividades diferentes, además del bloqueo beta, se los pone como de tercera generación. Estos producen óxido nítrico que produce vasodilatación, como el nebivolol, que es el prototipo de este grupo, y el ceriprolol, el betoxalol. Pero el nebivolol es el fármaco que es prototipo de esta generación y tiene aplicaciones muy interesantes. Bien. Entonces, tenemos antagonistas alfa y beta. Vamos a empezar estudiando pues los alfa. Los antagonistas alfa, como les he mencionado, son no selectivos, como la fentolamina, la fenoxibenzamina y la tolazolina. Y los selectivos, que pueden ser para alfa 1 y alfa 2. En el alfa 1 están estos que tienen que ver con la resistencia vascular y son utilizados para tratar a pacientes hipertensos que tengan asociado alguna condición que justifique el uso de alfa 1. ¿Por qué digo que justifique? Porque normalmente el uso de estos medicamentos está restringido para especialistas debido a los efectos adversos que se pueden asociar con el bloqueo alfa 1. Y por otro lado están los antagonistas de los receptores alfa 1, B y D, donde la tamsulosina, la alfusosina y la sirodosina son los fármacos que se utilizan para mejorar la evacuación de la vejiga a través de una relajación de la cápsula de la próstata. Los alfa 2, donde el prototipo es la ioimbina, tiene usos veterinarios, pero en el humano no funcionan. Los reversibles, como la tolazolina, es un vasodilatador periférico, se usa en la enfermedad de Raynaud. Esta es una crocianosis, es un espasmo en las arterias distales de las extremidades, generalmente de las superiores, donde la coloración de los dedos cambia y se vuelven cianóticos, pasando por palidez, medio color amarillento y luego una cianosis marcada. Entonces, como es un vasodilatador, bloquea al alfa 1A, se lo utiliza para tratar esta enfermedad. En nuestro medio no tenemos. Para hacer ciertas angiografías donde hay espasmo de vasos, pues para ver, también se lo utiliza, se usa para producir vasodilatación. La fentolamina, que es también reversible, hemos hablado ya de la fentolamina la anterior semana, cuando hablábamos de la clonidina, y habíamos dicho que con la clonidina el problema era de que cuando se descontinúa la clonidina, que es un agonista del receptor alfa 2 central, había una hipertensión de rebote. Y para tratar esa hipertensión arterial de rebote, la fentolamina es el fármaco ideal y se lo administra por vía intravenosa. También hemos hablado de que se usa la fentolamina para la reacción al queso. Es una reacción que se produce en los individuos que comen alimentos ricos en tirosina y que están utilizando inhibidores de la MAO. Para esos pacientes también la fentolamina es útil. Y en la hipertensión intraoperatoria en pacientes que están siendo intervenidos por feocomocitoma, que es un tumor suprarrenal que produce grandes cantidades de catecolaminas. La fentolamina, además de estos usos, también se la usa en la disfunción eréctil, que la vamos a ver ahora. En los irreversibles está la fenoxibenzamina.
que no tenemos en nuestro medio tampoco. Este fármaco es el ideal para tratar la hipertensión arterial preoperatoria en un feocromocitoma. Normalmente en el feocromocitoma se empiezan con bloqueadores alfa y después de bloquear alfa recién se bloquea beta. Pero es una evaluación y esto es un tema de especialidad, pero más o menos para que tengan una idea que es así el enfoque terapéutico con estos antagonistas. Les decía que vamos a ver qué fármacos se usan en la disfunción eréctil, porque la fentolamina es uno de los que se usa y no en nuestro medio. En realidad de estos hay muy pocos, quizás el sildenafilo, que es el Viagra, es el fármaco de elección para tratar estas disfunciones eréctiles. Pero también se han utilizado otros medicamentos como la naltrexona, la catanserina, el alprostatil, que seguramente han hablado con el doctor Peralta cuando han visto prostaglandinas, y también de la trazodona cuando han hablado de serotonina y sus antagonistas. Y el aviptadil, que es un análogo del péptido intestinal vasoactivo, que también ha mostrado cierta eficacia. Un medicamento que quiero mencionar es la bremelanotida, que es un fármaco que hace su inicio o es lanzado al mercado hace unos pocos años, 4 o 5 años, y es un agonista de un receptor peptídico de la melanocortina. Y tiene varios subtipos de receptor, desde el 1 hasta el 5. Y lo que se ha empezado estudiando es la acción de la alfa-melanocortina estimulante, que es una hormona que al estimular estos receptores produce pigmentación. Ya que las primeras presentaciones de este fármaco, cuando ha sido lanzado, era como crema para producir pigmentación en pacientes con vitiligo. Luego se vio que también en un subreceptor tipo 2, la ACTH, producía cintas de esteroides. Y luego 3, 4 y 5, pues se ha visto que tiene que ver con actividad sexual. Y ya es que se ha usado como parches para la disfunción eréctil, pero no ha sido aún aprobada por la FDA. Se está usando, está en fase clínica, y el 2019 se la aprobó como fármaco para tratar desórdenes de hipoactividad sexual solo en mujeres. Es un fármaco interesante, tiene muchas quizás perspectivas para el futuro también, y está dentro de este grupo. Bien, entonces los bloqueadores selectivos del receptor alfa. Cuando hablamos del receptor, hemos dicho del receptor alfa que tienen actividades o subtipos A, B y D, y estos tienen sus diferentes localizaciones y efectos, ¿verdad? A está asociado a la uretra prostática y al iris. Cuando es estimulado, produce, pues, cuando es bloqueado, perdón, produce dilatación. Y el uso está en hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué? Porque dilata, relaja en la cápsula prostática y esto alivia la obstrucción uretral y el paciente puede evacuar su vejiga. El uso de esto, cuando el efecto es mayor en el receptor 1A que nosotros, pues vamos a tener efectos en la uretra prostática, en el iris. Y dentro de este grupo, en nuestro medio, la que más se usa es la tamsulosina, que es la más selectiva además que es la más selectiva para el receptor 1A. Y es el fármaco de elección para tratar la hiperplasia prostática benigna. En nuestro medio tenemos también la alfusosina, que tiene menos adeptos en su uso, menos urólogos que utilizan este medicamento, pero es una alternativa. Los fármacos que actúan sobre los receptores B y D, es decir, alfa 1, B y D, son los que están localizados pues, en los vasos sanguíneos.
que cuando son estimulados producen vasoconstricción, pero en este caso el bloqueo va a producir vasodilatación. Y son fármacos que se pueden utilizar en hipertensión arterial, pero ya les he dicho que está restringido para gente que está entrenada a manejarlos. ¿Por qué están asociados generalmente a efectos adversos como la hipotensión postural, que puede ser muy severa? Generalmente se conoce como el efecto de la primera dosis. Esto significa que la gente que va a recibir estos medicamentos debe ser alertada de que puede hasta perder el conocimiento. Y por lo general, para evitar accidentes y problemas que uno después podría tener responsabilidades, se prefiere dosificar estos en la noche para que si hay alteraciones de presión arterial muy baja, pues sea cuando el paciente está en decúbito dorsal durmiendo y no le produzca ningún accidente. Estos son potentes vasodilatadores. También producen estos bloqueadores alfa-1 elevan el buen colesterol y bajan el mal colesterol. Es decir, el colesterol de alta densidad es elevado y el de baja densidad es reducido. Entonces, son ideales para tratar pacientes que tengan hipertensión arterial con hiperplasia prostática benigna, ¿verdad? Porque vamos a poder afectar ambos y con un solo medicamento podemos resolver sus dos problemas. O en pacientes que tengan hipertensión arterial con dislipidemia, es decir, con algún trastorno en su perfil lipídico, y vamos a hacer que mejoren sus colesteroles, ¿no? El colesterol va a bajar el mal colesterol y va a subir el bueno, y esto, pues, bueno, ese es el objetivo del tratamiento de la dislipidemia. Estos fármacos que se usan, los alfa-1 en la próstata, son de muy buena absorción, se dan por vía oral. Vean, tienen aproximadamente 22 horas de vida la tamsudosina, 22 horas. Se da una sola dosis por día, que oscila entre 0,1 a 1 miligramo, dependiendo del especialista y del tipo de paciente. La doxazosina, que se puede utilizar para el tratamiento de la hipertensión en pacientes que tengan asociado algún problema como el que hemos mencionado de hiperplasia prostática o que tenga una dislipidemia, también tiene 22 horas de vida media y se da una sola vez por día. Los otros medicamentos, pues no hay en nuestro medio. Llegan en un 70% más o menos, estos fármacos se concentran en próstata. Son destruidos a nivel hepático por los citocromos, por el sistema de oxidación, y son eliminados sus metabolitos por vía renal y por vía biliar. Dentro del grupo de fármacos, como la terazocina, la doxazocina y la prazocina, solo tenemos en nuestro medio la doxazocina. Entonces no nos olvidemos que este medicamento va a ser útil para tratar pacientes hipertensos que tengan asociado además una hiperplasia prostática benigna o una dislipidemia. La aflusocina solo nos permite el manejo de la hiperplasia prostática benigna. Y para el tratamiento de la hipertensión arterial por sí misma, 3 medicamentos que no hay en nuestro medio: la bunazocina, la indoramina y el urapadil. La prazocina, además de ser útil para tratar la hipertensión arterial y de tener efectos a nivel prostático, se la describe en libros de toxicología como el tratamiento de elección para tratar la mordedura del escorpión,
cuando esta mordedura o picadura está asociada con edema pulmonar e hipertensión. Entonces, la prazosin nos va a permitir disminuir la presión en ambas partes, ¿no? Un edema pulmonar y la hipertensión. Cuando hay excitación del sistema nervioso, cuando ha sido mordido por el escorpión, pues el midazolam es lo que se usa, y para la bradicardia la atropina. O sea que más o menos el tratamiento es con analgésicos como la morfina, utilizar la prazosin para disminuir la hipertensión y el edema pulmonar, el midazolam y la atropina. El efecto adverso común de los beta-bloqueadores alfa selectivos en la uretra prostática, pues hay anormalidades en la eyaculación. Los pacientes que consumen este tipo de fármacos van a quejarse normalmente de problemas de eyaculación hasta retroorganismos, ¿no? En el iris flotante, que es una alteración oftalmológica que se asocia con una incapacidad de sostener ciertos diámetros pupilares para enfocar la visión. Los bloqueadores alfa-1 A son los que causan más efectos que los bloqueadores no selectivos. ¿Ya? O sea que la tamsulosin y todos estos son muy propensos a producir problemas. Entonces, aquí una revisada rápida de lo que son los usos clínicos de los antagonistas de los receptores alfa-1 y alfa-2. La fentolamina, hemos dicho que es un fármaco que es ideal para tratar la hipertensión que se produce con el feocromocitoma, ¿no? Las grandes cantidades de catecolaminas que produce el tumor, pues producen todos los efectos adrenérgicos exagerados. Y con la fentolamina bloqueamos los efectos alfa que están asociados con temas de hipertensión y riesgos de accidente cerebrovascular, etc. La fenoxibenzamina también sirve para tratar el feocromocitoma, y les he dicho, en la parte preoperativa. Estos son los no selectivos. Los antagonistas selectivos, como la prazosina, la doxazosina, la terazosina, todos sirven para tratar la hipertensión. Pero además de beneficiar al paciente si tiene hipertensión e hiperplasia benigna de la próstata. La tamsulosina relaja el músculo liso de la próstata, facilita la micción y es un fármaco que actúa muy poco sobre alfa-1, B y D, que son los receptores vasculares, ¿no? Estos dos que están en rojo son los que tenemos en nuestro medio. Y los antagonistas selectivos del receptor alfa-2 no tienen ningún uso clínico específico que la FDA recomiende. A nivel de la próstata, se emplean el problema de urinario, en realidad la retención urinaria, las orinas residuales, la hiperplasia de próstata que produce estos problemas. Se han utilizado muchos fármacos, se utilizan en la actualidad también. Estamos ahora viendo los antagonistas del receptor alfa-1A, ¿verdad? Estos lo que hacen es, pues, van a disminuir la apoptosis, van a disminuir la contracción de la cápsula prostática, que es la que obstruye la uretra prostática y produce la retención urinaria. El fármaco ideal aquí es la tamsulosina, que es la única que tenemos. Se puede utilizar también la prazosina en los países, ¿no? Como vasodilatador y además con sus efectos beneficiosos en los lípidos. Otro grupo de fármacos que trabaja acá, que no es parte de mi tema, pero tienen que ustedes conocen más o menos, es los fármacos que actúan sobre la 5-alfa-reductasa, como la finasterida, la durasterida, que van a producir igual
relajación de la cápsula prostática. Y lo que han llevado ustedes antes que yo de mi tema, asociados a los antimuscarínicos, fármacos que van a bloquear receptores muscarínicos a nivel de la vejiga y del detrusor, como la oxibutinina, la tolterodina, que son antiespasmódicos urinarios, que se usan no solo en los varones con problemas urinarios, sino también en la infección urinaria de mujeres que se acompaña con espasmos severos. Bien, entonces las indicaciones puntuales: la hiperplasia prostática benigna, donde la tamsulosina es el fármaco, ¿no? Y si ustedes observan acá, pues primero siempre bloqueadores antagonistas alfa-1. Luego se pueden utilizar los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los antimuscarínicos y los inhibidores de la fosfodiesterasa. En la hipertensión arterial primaria o idiopática, donde fármacos como la prazosina, terazosina también pueden dar, o la doxazosina en nuestro medio, se pueden emplear, sobre todo cuando el paciente tiene ya sea hiperplasia o dislipidemias. El tratamiento del feocromocitoma, un tumor suprarrenal que produce catecolaminas, donde la fenoxibenzamina y la fentolamina son los fármacos. En la migraña, los AINES, la ergotamina, que también tiene un efecto, hemos dicho, bloqueador parcial, es un agonista parcial, entonces le quita el efecto, una gran parte del efecto a la norepinefrina. Bien. Ahora vamos a ver un poco de los bloqueadores beta. Estos. Los bloqueadores beta lo que van a hacer es bloquear los efectos de la norepinefrina en el receptor beta 1, beta 2 y beta 3. Si se acuerdan de este gráfico, les he mostrado la anterior semana. Cuando hay estimulación de beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca, la contractilidad, la conducción, ¿verdad? A nivel de la renina, aumenta la presión arterial. En beta 2 relaja pues una serie de músculos lisos en diferentes órganos, como broncodilata, vasodilata en el músculo estriado, los vasos, aumenta la insulina, disminuye la motilidad gastrointestinal, inhibe el trabajo de parto. Y a nivel del receptor beta 3 produce mayor lipólisis. Ya podrán imaginarse lo que sucede cuando bloqueamos los receptores de manera o selectiva o no selectiva. En general, los beta bloqueadores pueden producir un fenómeno de rebote. Esto vamos a hablar mañana, yo creo. Cuando se dan beta bloqueadores de manera crónica por mucho tiempo, la disminución tiene que ser progresiva, porque si uno suspende de manera brusca la administración de beta bloqueadores, el miocardio, al tener bloqueados los receptores, comienza a producir las células expresan mayor cantidad de receptores beta 1. Esto va a ser motivo para que ustedes entiendan cuando se les hable de insuficiencia cardíaca, cómo los beta bloqueadores que antes eran una contraindicación absoluta en la insuficiencia cardíaca ahora son los fármacos que cambian las posibilidades de sobrevida al paciente. Esto debido a que aumenta la población de receptores beta. Al estar bloqueados hay más receptores beta y hay mejor respuesta a las catecolaminas circulantes. Pero si se suspende de manera brusca, lo que puede haber es un incremento, es decir, de intensidad de todos los problemas que tenía el paciente por lo que está tomando los receptores beta, que puede ser una hipertensión, una crisis hipertensiva, puede ser un infarto, una angina de pecho severa, hasta la muerte.
Hay mucha gente que ha muerto después de la suspensión brusca de los beta bloqueadores. Normalmente se los asocia también con el enmascaramiento de los síntomas de hipoglicemia, porque todos estos son manifestaciones mediadas por el simpático. La taquicardia, la sudoración de estos son mediados por el sistema simpático. Y si está bloqueado el simpático, el paciente no se da cuenta de que está hipoglicémico. Y puede ser incluso un médico que ve a un paciente inconsciente y no conoce la historia y no sabe que tiene uso de beta bloqueadores, puede malinterpretar la sintomatología y no percibir rápidamente que lo que tiene el paciente es una hipoglicemia. Ustedes saben que la hipoglicemia puede matar a un individuo. El cerebro necesita permanentemente suplementación de azúcar, ¿no? Los no selectivos, donde el prototipo es el propanolol, estos son los de primera generación, como les había dicho antes. Este es un fármaco que sigue vigente, es un fármaco liposoluble, se absorbe por vía oral, tiene un efecto de primer paso importantísimo, 30% solo de este fármaco llega al torrente circulatorio, atraviesa la barrera hematoencefálica, es el único que lo hace, y produce una serie de problemas a nivel central, que no son de uso terapéutico, pero son los efectos adversos que generalmente solo el propanolol da por esta liposolubilidad que tiene. La semivida es de 4 horas, puede enmascarar obviamente la hipoglicemia y a nivel del sistema nervioso central produce un efecto ansiolítico que en algunos pacientes es beneficioso, pero no vamos a dar propanolol para quitar la ansiedad a un individuo. Produce somnolencia, mareos y además sueños vívidos. La gente comienza a soñar, pero a veces de manera indistinguible la realidad con los sueños, porque son tan realistas. Y hay que, obviamente, al paciente lo incomoda. Y esto es quizás por la capacidad que tiene este fármaco de producir estabilización de la membrana plasmática. Es un efecto que impide el intercambio de iones. Dentro de este grupo de los beta bloqueadores, vamos a ver fármacos como el pindolol, que en realidad se los conoce como antagonistas beta con actividad intrínseca simpático-mimética, que de otra manera podríamos decir es un agonista parcial. Es un fármaco que va a bloquear la actividad de la noradrenalina, pero tiene su propia actividad, es un agonista parcial, o sea, es un antagonista que tiene actividad intrínseca. A eso hemos mencionado, el término correcto sería decir es un agonista parcial. El dialtimolol también es parte de estos no selectivos, ¿no? Y los selectivos, donde les he dicho que la mayor afinidad de estos fármacos es hacia el receptor beta 1. El atenolol es un fármaco que se usa mucho dentro de los cardiólogos. Es un fármaco que cuando es necesario utilizar beta bloqueadores del atenolol, es uno de los fármacos que se ha usado y se sigue usando mucho. Es hidrosoluble, esto que significa que no va a entrar al sistema nervioso central. Se da por vía oral, tiene un 50% de biodisponibilidad, no atraviesa la barrera hematoencefálica porque obviamente no es liposoluble. Tiene 8 horas de vida media y no tiene actividad estabilizante de la membrana plasmática. Otros son el metoprolol, el bisoprolol, el celiprolol, etc., ¿no? Este celiprolol es otro que tiene, al igual que el pindolol, actividad intrínseca, simpático-mimética.
No existe, existe la butoxamina, pero no tiene utilidad clínica el bloqueo selectivo del receptor beta 2. Este gráfico no lo he traducido intencionalmente, porque además deberían empezar ya a leer un poco de inglés los que no lo hacen. Esta clasificación de los beta bloqueadores en no selectivos y en cardioselectivos es interesante. Este autor dice, pues, los no selectivos, que actúan sobre beta 1 y beta 2, los hay sin la actividad intrínseca simpático-mimética, como el propanolol, sotalol y timolol. Los hay los que tienen actividad intrínseca, como el pindolol, y los que tienen actividad bloqueadora alfa, como el labetalol y el carvedilol. Y los cardioselectivos, que son todos estos que están mencionados acá, que tienen selectividad por el receptor beta 1. Y van a ver ustedes, a medida que voy hablando, cuál es la ventaja de producir un bloqueo selectivo y en qué tipo de pacientes. Ya podrán imaginarse, por lo que saben del efecto del receptor beta 2, ¿verdad? Si vamos a bloquear el beta 2, vamos a producir una serie de problemas en pacientes que tienen patologías en los diferentes órganos donde beta 2 tiene actividad. El receptor beta 1 básicamente está a nivel cardíaco y en las células yuxtaglomerulares del riñón. A nivel del corazón, pues aumenta la frecuencia, la contractilidad, etc. Y a nivel de las células yuxtaglomerulares, lo que produce es liberación de la renina. Y esto desencadena toda la cadena esta de renina, angiotensina, aldosterona, que incrementa la retención de sodio y agua. Esto es lo que normalmente hace beta 1. Y cuando se bloquea el receptor beta 1, nada de esto va a suceder. Va a disminuir la frecuencia y la contractividad, va a disminuir la demanda de oxígeno y energía y va a disminuir la presión arterial. Esto es una contraindicación para un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo vamos a un individuo que tiene una insuficiencia cardíaca darle algo que le disminuya la fuerza contráctil? Pues se usa en estos pacientes cuando están estabilizados. Esto significa que ya no tienen manifestaciones de descompensación y se usa en dosis bajas y se va incrementando hasta que el paciente tolere la dosis terapéutica de estos fármacos que van a producir una reversión de algunas alteraciones en la matriz del miocardio. La disminución de la liberación de renina va a disminuir la producción de angiotensina 2 y aldosterona, ¿verdad? Y lo que se va a pasar es que se va a perder más sodio y agua por la orina. Y esto va a disminuir la presión arterial. Varias de estas cosas suman, como vamos a ver después, para una indicación que ahora ha pasado a ser de segunda línea, que es el tratamiento de la hipertensión arterial. Varias de estas, como la disminución de la angiotensina 2 y de la aldosterona, la disminución de la presión arterial por una disminución de la frecuencia del gasto cardíaco también, y varios otros aspectos que vamos a ir viendo. El receptor beta 2 lo que normalmente hace es dilatar los vasos primero, relajar el músculo liso de las arteriolas. Esto va a producir una vasodilatación en el músculo estriado y a nivel cerebral. Produce broncodilatación, esto hemos hablado la anterior semana. Disminuye la motilidad gastrointestinal, la secreción del humor acuoso, aumenta la glicemia y la liberación de glucagón. Todo esto va a cambiar cuando usemos bloqueadores del receptor beta 2. Como no existe el efecto ya beta 2, beta 1 va a predominar de cierta forma.
Y lo que va a pasar es que va a haber una vasoconstricción en el músculo esquelético, en los vasitos del músculo esquelético y algo a nivel cerebral, que típicamente es leve. El penetrar a la barrera hematoencefálica solo lo hace el propranolol, como les había mencionado. Esta barrera conformada por células guiales muy estrechamente unidas que no permitan la difusión de sustancias hidrosolubles y demás, pues el único que puede entrar acá es el propranolol. Como bloqueamos el efecto beta-2 broncodilatador, vamos a desencadenar un espasmo agudo en pacientes asmáticos o en pacientes que no son asmáticos, una broncoconstricción con obstrucción de flujo que causa hipoxemia. Claro, si no hay tubos para meter aire, vamos a tener pacientes hipoxémicos, ¿verdad? Se va a acelerar la motilidad gastrointestinal, que normalmente estaba reducida. La producción de humor acuoso va a disminuir, porque beta-2 aumentaba. Esto es beneficioso para tratar el glaucoma. Va a disminuir la producción intraocular, porque disminuye la producción de humor acuoso. La liberación de glucosa va a disminuir a nivel hepático y el páncreas va a liberar menos glucagón. Y en conjunto, lo que vamos a tener es una disminución de la glicemia. En esta slide, lo que pretendo que ustedes pongan atención es al efecto a nivel cardíaco de los beta bloqueadores, que en este gráfico está muy bien representado. A ver un cachito. Ya. Me he ido muy atrás, creo. Ya, aquí. Se me ha rayado un ratito, espérenme. Está. Mouse. A ver, estamos por acá. No está queriendo trabajar mi mouse de manera correcta, no sé por qué. Vamos a usar las teclas. Estamos listo. Perdón, pero no es un tema mío, es un tema de mi mouse, no sé qué le pasó. Murphy. Todo lo que puede fallar, falla en el momento menos esperado. Aquí andamos. Ya, aquí estamos, ¿verdad? Ya. Entonces estamos analizando las consecuencias del bloqueo beta-2. Y les decía que me hubiera gustado ampliar un poco esa imagen de arriba, pero donde se muestra básicamente todo el efecto negativo que tiene el bloqueo a nivel de las funciones fisiológicas del corazón. Es cronotrópico negativo, dromotrópico negativo, inotrópico negativo. Es antiarrítmico, eso es una ventaja, y es antiisquémico, que también es una ventaja para pacientes que hacen infartos, ¿verdad? Entonces lo que hace es disminuir casi todas las funciones cardíacas. Y a nivel de las células yuxtaglomerulares, menos renina, menos presión arterial. Les había mencionado que estos fármacos se los usa en la hipertensión arterial idiopática, pero como fármacos de segunda línea. Y en las hipertensiones está sobre todo indicado en las hipertensiones leves a moderadas,
además sean pacientes hiperreninémicos, es decir, que hay un aumento de la renina. Entonces sí se van a beneficiar con esta disminución de la renina y la presión arterial. También son utilizados estos bloqueadores beta para la profilaxis de la migraña. Para la profilaxis de las hemorragias varicosas agudas, esto es en el esófago de pacientes con cirrosis, donde las paredes esofágicas sangran de manera profusa y se puede prevenir esas hemorragias con el uso de beta bloqueadores porque vamos a disminuir el gasto cardíaco, la presión arterial y esto va a disminuir la probabilidad de que las paredes se rompan y sangren. En el hipertiroidismo, que después vamos a ver en la parte clínica, la ansiedad y la angina estable, que esto vamos a estudiar conmigo la próxima semana. Entonces, además, si necesitamos esto y el paciente es hipertenso, pues el fármaco ideal para tratar es el propranolol, que es un fármaco bloqueador no selectivo de primera generación. Algunos aspectos relevantes de la farmacocinética son estos. La vida media máxima de uno de estos agentes es del nadolol, que tiene hasta 24 horas de vida media. Por otro lado, el que menos vida media tiene es el esmolol, que dura 9 minutos más o menos. Y esto se debe a que es metabolizado rápidamente por una esterasa que hay en los eritrocitos. Y este esmolol se lo usa en la emergencia para revertir taquicardias supraventriculares paroxísticas y también dentro del quirófano cuando el paciente hace arritmias en las que los beta bloqueadores pueden ser útiles. Entonces, este tema yo lo voy a desarrollar con ustedes basándome en la clasificación por generaciones. La primera generación, los no selectivos, la segunda generación, los beta 1 selectivos, y la tercera generación, los que producen algún efecto vasodilatador, ya sea por bloqueo alfa o por otros mecanismos. La unión de las proteínas, la unión a las proteínas plasmáticas, el que más se une es el pembutolol y el pindolol. 100% de unión a las proteínas plasmáticas. Y la biodisponibilidad de estos fármacos es también del 100% del pembutolol y del pindolol. Por el otro lado, el mínimo de unión a las proteínas lo tienen el carvedilol y el propranolol. Y la biodisponibilidad también mínima es de ambos, del carvedilol y del propranolol, que son sustancias que pasan por un metabolismo de primer paso y tienen muy baja biodisponibilidad. Los efectos metabólicos de los beta bloqueadores es diferente en las 3 generaciones. La primera generación de beta bloqueadores, el efecto era negativo. Nos aumentaba la resistencia a la insulina, nos producía hiperglicemia, aumentaban los lípidos de baja densidad y disminuían los de alta densidad, o sea, un problema de dislipidemia. Los de segunda generación eran neutros. Los beta selectivos no tenían ni negativo ni positivo su efecto a nivel metabólico. Los de tercera generación tienen un efecto beneficioso positivo. Menor liberación de insulina, menor resistencia, mejor dicho, no liberación, menor resistencia a la insulina, menor glicemia y una relación de colesterol bueno y malo excelente. Es decir, aumentaba los de alta densidad y bajaban los de baja densidad.
Entonces, los efectos metabólicos están asociados a la estructura química que tienen estos agentes y que les otorga cierta selectividad y otros efectos además del bloqueo beta. Los bloqueadores hidrosolubles, que son la mayor parte de ellos, como son hidrosolubles, son excretados sin cambios por riñón, estarían contraindicados en la falla renal. No cruzan la barrera hematoencefálica porque son hidrosolubles. Y con estos fármacos no vamos a tener efectos adversos centrales como el insomnio, la depresión, las pesadillas, ¿no? Toda esta lista de fármacos son los hidrosolubles, donde quizás vale la pena mencionar al atenolol, al bisoprolol, al nebivolol, como fármacos que existen en el comercio. El uso de los beta bloqueadores son los siguientes. Se puede utilizar en la cardiomiopatía obstructiva crónica, donde el fármaco de elección es el propranolol. En estos pacientes que tienen una cardiomiopatía obstructiva está contraindicado el uso de digitálicos. El fármaco es el propranolol. En la insuficiencia cardíaca congestiva crónica estable, y cuando hagan las prácticas y hagamos el tema, seguramente van a entender y les vamos a explicar lo que es una insuficiencia cardíaca estabilizada o estable. En pacientes con historia de infarto de miocardio, y en estos dos grupos de pacientes, lo que producen estos fármacos es una disminución de la mortalidad. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que se logra estabilizar y puede entrar en un esquema terapéutico donde haya un beta bloqueador, tiene mucho más expectativa de vida que un paciente que no puede recibir un beta bloqueador. En la disección de la aorta, que es una condición de urgencia también, la betalol es muy útil. Baja rápidamente la presión, disminuye la disección y permite quizás una solución quirúrgica más segura. Y el tratamiento del glaucoma, pues ya que disminuye la producción de humor acuoso. Los bloqueadores beta de primera y segunda generación tienen indicaciones generalmente a nivel cardíaco, ¿no? Es decir, se los usa para la hipertensión, la enfermedad coronaria arterial, las arritmias, las taquiarritmias. Aquí quiero mencionarles que los beta 1 cardioselectivos, a los que les gusta aprender como mnemotécnicos, hay un mnemotécnico que es ameba. Estos son los 5 fármacos cardioselectivos, ¿no? Ameba de atenolol, metoprolol, esmolol, el bisoprolol y el acebutolol, ¿no? Eso es ameba. Y esto recuerden siempre que solo los que son de primera generación son los que van a posiblemente causarnos vasoconstricción en el músculo esquelético y el cerebro. Los de tercera generación que producen además del bloqueo beta, un bloqueo alfa 1, son el labetalol y el carvedilol. Entonces, el pindolol y el acebutolol tienen actividad simpática intrínseca. Vamos a ver ahora los de primera generación. El pindolol, agonista parcial. ¿Qué va a pasar con este fármaco? Pues va a estimular débilmente, no lo va a hacer como es un agonista parcial.
en presencia de un agonista completo, lo que va a actuar es como antagonista, por eso lo conoce como antagonista con actividad ISO, ¿no? ISO. Previene la unión del receptor con su agonista más potente, tiene un efecto simpático mimético intrínseco que es ese justamente como agonista parcial. Lo tiene. Estos bloqueadores beta no selectivos de primera generación lo que hacen es bloquear la broncodilatación que normalmente el estímulo beta 2 producía. Entonces están contraindicados en el asma bronquial y el EPOC. En un paciente con asma le damos un beta bloqueador, le vamos a producir una crisis asmática aguda. Van a bloquear la vasodilatación que produce en el músculo esquelético y está contraindicado que usemos estos fármacos en pacientes con enfermedad de Raynaud, con angina variante, que es por vasoconstricción. Entonces, si bloqueamos la vasodilatación, se va a producir vasoconstricción y vamos a tener un paciente con angina que encamina a un infarto. Como bloquea los síntomas de hipoglicemia, excepto la sudoración, están contraindicados en la diabetes mellitus. Y estos medicamentos producen glucogenólisis, gluconeogénesis en el músculo esquelético que disminuye la capacidad de ejercicio. Entonces, en deportistas y más esto, porque hay pacientes que podrían necesitar bloqueo beta por algún problema y además habrá que prevenir o decirle que va a tener problemas con su capacidad física. Los bloqueadores selectivos beta 1 son preferidos cuando estas contraindicaciones estarían presentes. Si yo necesito producir un bloqueo beta y es a nivel cardíaco que me interesa producirlo, pues estos son los problemas que debería considerar antes de prescribir. Y si alguno de estos está presente, pues voy a tener que usar un bloqueador selectivo beta 1. ¿No? Entonces, en nuestro medio normalmente lo que tenemos es el propranolol como único fármaco de primera generación y el timolol que se usa más para oftalmología. Estos no selectivos, como el propranolol, tienen una vida, el propranolol tiene una vida de hasta 5 horas y el timolol que se usa hasta 4 horas en gotas, ¿no? El propranolol se obtiene una buena absorción, 90% de biodisponibilidad. El atenolol solo el 50%. Estos son todos ellos, solo el propranolol entra al sistema nervioso central, se unen a las proteínas en un 90%, se metabolizan a nivel hepático y se eliminan por vía renal, ¿no? Y el atenolol solo por vía renal. Después les voy a mostrar mañana un slide de cómo es esa relación. Están indicados los bloqueadores beta 1 en la tormenta tiroidea, cuando un paciente tiene hipertiroidismo y está con un cuadro que llamamos tormenta tiroidea, donde hay una gran actividad simpática. Vamos a tratar sobre todo la taquicardia severa que pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? También se puede utilizar para la ansiedad severa, pacientes que hacen manifestaciones de ansiedad, no para tratar centralmente la ansiedad, sino las manifestaciones periféricas. El propranolol previene las migrañas y el timolol reduce la presión intraocular y sirve para el tratamiento de glaucoma. Y con este slide termino. ¿Ya? Entonces, los dos fármacos que tenemos en nuestro medio, el propranolol y el timolol, el abetalol también creo que ya está en el comercio. Hay una contradicción entre lo que ofrece el Infomerc con algunas farmacias donde se puede encontrar, quizás es contrabando. Bueno, pero el propranolol sirve para tratar a pacientes con infarto agudo de miocardio.
en la angina de pecho. En los pacientes que tienen estas miocardiopatías obstructivas hipertróficas que cursan con síncope y palpitaciones, las arritmias supraventriculares, el hipertiroidismo y la migraña como profiláctico, ¿no? El timolol, en otros lados donde existe para administración sistémica, en estados de post-infarto agudo de miocardio, para evitar la recurrencia, en el tratamiento del glaucoma, como lo usamos aquí en nuestro medio. Y el labetalol, que compite además de los receptores beta 1 y 2 con los alfa 1, sirve pues para el tratamiento de las crisis hipertensivas, para la angina de pecho y para revertir la sobredosis de cocaína. No se olviden que la cocaína es un inhibidor de la recaptación de norepinefrina y sus manifestaciones se deben tanto a la norepinefrina y dopamina, que esta es una recaptación. Esa inhibición de la recaptación produce un estado hiperadrenérgico que a veces acaba pues, con la vida del paciente por un infarto o miocardio por espasmo coronario. Bien, aquí voy a terminar y mañana vamos a continuar a las 7:30 de la mañana con este tema de bloqueadores beta. ¿Ya? Que sea hasta mañana. Cuídense.